Vamos a leer entonces el capítulo 16, desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Les pido que con mucha reverencia y atención estén atentos a la lectura de la palabra de Dios. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, mandaron azotarlos con varas. Y después de haberlos herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los metió en la cárcel de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Pero como a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, de repente, hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando se postró delante de Pablo y de Silas. Y sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Bendita la palabra de nuestro Rey. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana vengo delante de tu presencia, Padre. Hemos abierto su santa palabra y la hemos leído. Queremos ahora darle el sentido a tu palabra para que sea entendida, Señor. Y como mensajero tuyo te pido, Padre, que me uses para que tu mensaje sea entregado con fidelidad, sin quitarle y sin ponerle nada, Señor. A la vez te ruego que mientras tu palabra es expuesta, tú puedas, Padre, con el poder de tu gracia, transformar los corazones, santificar a esta iglesia, salvar a los que no te conocen. Para eso te suplico humildad, para que yo pueda exponer tu palabra con humildad, con autoridad, como mensajero tuyo, con amor. Y haz, Padre, mientras tu palabra es expuesta, que Cristo, nuestro Rey, hermoso y glorioso, sea exaltado. Que los corazones sean estimulados a adorar a Cristo, a ver a Cristo, a amar a Cristo, a entregarse a Cristo, a cantarle a Cristo, a servirle a Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Corazones y puertas abiertas por la mano de Dios. Hermanos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo fascinante. Penosamente también es algo que muchos creyentes se rehúsan a realizar. Muchos ni siquiera leen las Sagradas Escrituras. Y son esos mismos los que desean que Dios siempre esté con ellos y que Dios les conceda los deseos de su corazón. Pero a la vez declinan por voluntad propia cada día ante la oportunidad de deleitarse en Jehová y en su santa palabra.
¿Y qué pasa cuando estos creyentes a los que me refiero enfrentan problemas y dificultades? Resulta ser que en la mayoría de casos, en vez de aferrarse más a Cristo, de forma inexplicable se enfrían más y se alejan de la devoción con Dios y de la comunión con la iglesia del Señor. Hacen esto sin darse cuenta que nuestra adoración en la adversidad es más potente, si se puede usar una palabra. Nuestra adoración en la adversidad es más sincera, es más pura y mucho más impactante para el prójimo y para los incrédulos. Hoy hemos leído una historia de dos hombres que se deleitaban en Jehová y que vivían fascinados de estudiar y enseñar las Sagradas Escrituras. La historia de Pablo y Bernabé en Filipos. Estos, por obedecer al Señor, tuvieron que ser víctimas de la maldad de aquellos que se oponían al Evangelio y sufrieron en carne propia la ira de los enemigos de la cruz. La Biblia dice que las autoridades de Filipos mandaron azotarlos con varas y se registra que fueron heridos con muchos azotes. Y luego de ser heridos, en vez de llevarlos a la enfermería para que les sanaran sus heridas, resulta ser que fueron enviados a la cárcel, donde fueron puestos en la celda de más adentro, la más oscura, la más tenebrosa, con cepos en sus pies. Y desde ese lugar y con esas heridas, este par de hombres muestran lo que hay en sus corazones, por lo que oran y adoran al Señor con himnos, con cánticos espirituales desde esa tenebrosa celda y con sus espaldas laceradas. Ellos hicieron esto porque en sus corazones Pablo y Silas ardían por Cristo. Ellos sabían que nada ni nadie los podría separar del amor de Dios, como lo cantamos hoy. A la vez, ellos habían determinado y no permitirían que nada ni nadie acallara su amor y su devoción y su adoración por Jesucristo. Estos hombres fueron testigos del poder de Dios al abrir las puertas de la prisión. Pero más impactante y emocionante todavía, Pablo y Silas fueron testigos de cómo Dios abrió el corazón de un hombre rudo que estaba a punto de suicidarse. El evangelio, hermanos, ya había llegado a Filipos. Recordemos la historia de Lidia, allá junto al río, y de aquella joven que todo estaba poseída por un espíritu. O sea que el evangelio había llegado a la ciudad de Filipos, pero faltaba que llegara a la cárcel. Dios tenía planeado que este evangelio fuera predicado desde la prisión de Filipos y fuera creído por alguien que prácticamente trabajaba ahí. Vemos, hermanos, en todo el capítulo 16 cómo se iba conformando la iglesia de Filipos. Hoy vamos a meditar en ello. A la vez, de nuevo, este pasaje, porque Hechos lo repite, me decía mi hijo Oliver Daniel, él está en el grupo de los adolescentes que cada primer domingo de cada mes se quedan aquí, y me decía él, me comentaba, ese Pablo sí sufrió. Cada vez que me toca ir un domingo, o es que lo agarraran a pedradas, me dice, o es que iba preso. Y esa es la realidad, ese hombre sí sufrió. Entonces, una vez más, esto nos hace reflexionar por el gozo en el corazón de estos cristianos en medio de los infortunios de la vida o del ministerio.
Notaremos también que Dios abrió las puertas del centro penal y que también Dios abrió el corazón del soldado que custodiaba a los reclusos. También meditaremos en este hombre que estuvo a punto de quitarse la vida, pero quien por la mano de Dios finalmente no lo hizo. En vez de eso creyó en Jesucristo, quien es la única fuente de verdadera y perpetua esperanza. Primero miremos acerca de la conformación de la iglesia de Filipos. Creo que el capítulo 16 nos está mostrando cómo se estaba conformando la comunidad de creyentes de esa ciudad. Los relatos de la llegada del Evangelio de Cristo a la ciudad de Filipos nos modelan cómo debe ser la conformación de la iglesia en términos del alcance de quiénes o qué tipo de personas conforman la iglesia. En esta ciudad tenemos, o en este capítulo, y lo que se nos relata de Filipos, hay 3 relatos de 3 personas que creyeron. 2 nos lo dice de forma clara y una de manera implícita. Primero, Lidia, la vendedora de púrpura. La segunda persona entendemos que fue la joven que había estado poseída por un espíritu de adivinación. Y finalmente, el carcelero. Lidia era una señora con un alto poder adquisitivo, lo vimos el domingo pasado. Y debido al producto que comercializaba, tenía acceso a las personas más acaudaladas y a las personas más poderosas políticamente hablando de la ciudad de Filipos. Ella era ahora parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del grupo de creyentes en la ciudad de Filipos. También en nuestros días, hermanos, dentro del grupo de gente que tiene mayor bienestar económico dentro de la sociedad, hay algunos que son temerosos de Dios y que anhelan escuchar las buenas noticias de la palabra de Dios. Entre los ricos y poderosos de nuestra ciudad hay varios a quienes Dios llama a ser parte de su rebaño y a quien Dios llamará para que crean en Jesucristo. Lidia es posible que haya sido también una mujer soltera o una mujer viuda. Esto porque no se hace mención de su esposo, algo que hubiese sido señalado en relatos del siglo I, en caso que lo tuviera. Entonces, altamente probable es que fuese o viuda o soltera. En ese sentido, Lidia también puede representar a muchas mujeres que les toca bregar solas, ya sea porque son solteras o madres solteras o viudas. También, hermanos, este tipo de personas, es decir, mujeres solteras o madres solteras o viudas, son un grupo de almas a las que Dios lleva al Evangelio para que crean y sean parte de los hijos de Dios. Y Lidia podría de alguna forma representar, además de la clase pudiente, también a este tipo de hermanas en la fe. Por otro lado, tenemos a la joven que fue liberada de un espíritu de adivinación. Ella era una joven. Esta joven estaba poseída por un espíritu del demonio. Además, era esclava, pues tenía amos. Entendemos, porque la Biblia no lo dice como se los expliqué el domingo pasado, pero entendemos que ella también creyó en Cristo. Y a diferencia de Lidia, aunque esta joven generaba grandes riquezas a sus amos, deducimos que ella no gozaba de estos beneficios económicos, pues era esclava y posiblemente alguien de escasos recursos. Así que esta joven bien puede representar a otro grupo de personas dentro de la sociedad a quienes Dios también presenta el Evangelio para que crean y sean parte de la iglesia. Me refiero a las personas pobres y se los digo
viéndolos a los ojos, ninguno de ustedes, hermanos, es pobre. Ninguno de ustedes creo que come salteado. Ayer yo vi a alguien pobre en lo que fui con mi hijo a cortarle el pelo. Estaba tomando su siesta alrededor de la 1 de la tarde en unos cartones ahí cerca de un centro comercial. Ellos son pobres. ¿Hay niveles de pobreza? Sí, claro, pero tal vez somos personas que tenemos problemas financieros, pero no somos pobres, hermanos, al grupo que me estoy refiriendo. Pero podremos observar que ella no solo era pobre, sino que por haber estado poseída por un espíritu, derivamos que podría representar a alguien que ha experimentado los lugares más espantosos del pecado y de la maldad. Y sin la menor duda, Dios también ha salvado, salva y seguirá salvando y conformando su iglesia con personas que han estado sumergidos en los lugares o en los pecados más lúgubres y espeluznantes que nuestra imaginación pueda pensar. Y si pensamos lo peor, a veces nos quedamos cortos con lo que mucha gente por su pecado ha experimentado. Entonces esta joven nos puede representar a los pobres y a esas personas que han sacado lo peor de sí, pero que han creído en Cristo. También tenemos al carcelero. Este hombre que era un tipo de soldado, ahora le llamamos policía, un custodio, responsable de custodiar o dirigir la custodia de los reclusos. Por lo tanto, entendemos que era un hombre rudo, fuerte, con una palabra como trueno, con buen cuerpo, que sabía usar armas y que ponía disciplina. Dios también conforma su iglesia con hombres que por la dureza de sus profesiones y por lo duro que son en sus vidas pensamos que nunca vendrían a Cristo, pero resulta ser que Dios los salva. Y esa rudeza es doblegada ante la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo doblega por medio del mensaje de la cruz de Cristo y de su sangre derramada. Este hombre también nos representa a esos padres de familia que guían a toda su familia a la fe cristiana y a todos esos profesionales que tienen una u otra profesión. Así que también así también se conforma la iglesia en nuestros días. No se descarta a nadie, hermanos. Ricos, acaudalados, solteros, solteras, viudas, madres solteras, así como jóvenes, personas con escasos recursos de diferentes niveles de escasez, aquellos que han dado también su vida a grandes pecados, ya sea inmorales, sexualmente o adicciones, juegos de azar, conductas delictivas o incluso experiencias de espiritismo o cosas semejantes como esa joven. Asimismo, también en la iglesia hay hombres rudos con profesiones militares o de cualquier otra índole, hombres y mujeres, con alguna profesión o algún oficio, padres de familia, tanto de familias sólidas y unidas, como a veces es el caso de familias disfuncionales. Porque la iglesia, hermanos, es un hospital para almas enfermas. Y así como las enfermedades no hacen distinción ni de clases sociales, ni de niveles intelectuales, ni de color de piel, ni de hábitos en la vida, de la misma manera, la cura para la enfermedad del alma que se llama pecado es el Evangelio de Cristo, que no hace excepción de personas. Y así se conforma la iglesia
del Señor. Hay personas que dicen que para plantar iglesias, y yo respeto el criterio, uno tiene que ver a qué grupo social le apunta. Bueno, nosotros no hemos emprendido la plantación de esa iglesia bajo esa filosofía, sino bajo otra. Aquí, hermanos, la puerta está abierta para el más rico de Honduras como para el más pobre de Honduras. Aquí la puerta está abierta para la persona más honesta de la sociedad y honorable, como para el político más corrupto de cualquier color. Porque si Dios no hace estas excepciones, ¿quiénes somos nosotros para hacerlas? Por afectos o por pensar de nuestro corazón o por afectos. De hecho, hermano, esta es una de las mayores bellezas de la iglesia. Que personas de toda clase social, de todos los trasfondos, de todas las profesiones convergen en una unidad espiritual en la persona de Jesucristo. Y cuando se dan abrazos, besos, saludos, son sinceros. No hay una barrera que nos haga ver de menos o de más a nadie, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. No piensen que en el cielo va a haber un espacio especial para los que lograron mayores riquezas en la tierra. No, hermanos. Y tampoco piensen que en el cielo va a haber un edificio solo para los pecadores más perversos. No, hermanos. Allá vamos a estar juntos, levantando las manos, figurativamente hablando, y cantando alabanzas al Señor sin prejuicios, porque sabremos que todos habremos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, me parece que el capítulo 16 nos ejemplifica cómo estaba conformada la iglesia de Filipos, pero también nos modela de alguna manera cómo debe ser la visión de la conformación de una iglesia. Claro, una iglesia está ubicada en un lugar que ya le da una inclinación geográfica de algún tipo de persona, pero las puertas deben estar abiertas para todos. El cariño debe ser igual para todos. La recepción debe ser la misma para todos. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, eso es algo que creo que está ahí en el capítulo 16. Pero también vemos el gozo en medio de los infortunios que nos depara la vida. Este relato, hermanos, es fascinante. Brevemente, no me quiero estar mucho porque hemos meditado bastante en las adversidades de los creyentes del primer siglo, pero brevemente deseo exhortarles a que imiten la conducta y el gozo de Pablo y Silas. Ellos oraban y cantaban himnos luego de ser azotados y heridos con vara, luego de ser puestos en la cárcel injustamente. No se estaban quejando ni refunfuñando, no estaban amargados ni reclamándole ni a la sociedad, ni a las autoridades políticas, ni a Dios. Ellos estaban orando y cantando. Los creyentes tenemos que aprender a desarrollar una comunión con Dios de tal modo que nada ni nadie pueda quitarnos el gozo de nuestro corazón. Los infortunios de la vida no son comparables con la gloria eterna y por lo tanto, ninguno de ustedes debería amargarse o entristecerse en demasía por las cosas que suceden en este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Tenemos entrada directa a la gloria eterna por la sangre de Cristo, donde contemplaremos la hermosura de nuestro soberano Dios, del Cordero Santo y del Cordero Inmolado. Por lo tanto, hermanos, ningún dolor, ninguna enfermedad,
ningún siniestro que nos pase, ni ningún desastre inesperado debe quitarnos el gozo de tener comunión con el Rey del universo, con nuestro Salvador y Rey, con Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestras culpas. Nada nos debe de quitar ese gozo. Sí, somos seres humanos y tenemos emociones, pero cuando las lágrimas corren por nuestros ojos, el recuerdo de quién somos y en qué posición nos ha puesto creer en el sacrificio de Cristo, debe de en medio de las lágrimas decir: pero aún así te adoro, Señor. Me gozo, me sufro en este mundo, pero me gozo por la eternidad. No permitan que nada les robe el gozo de pertenecer al cuerpo de Cristo. Pablo y Silas oraban y cantaban mientras las heridas de sus espaldas ardían y mientras los tenían encarcelados. Qué gran ejemplo para nosotros hoy. Una tosecita a veces nos hace desanimarnos, desalentarnos y no adorar a nuestro Dios. También en el pasaje veo corazones y puertas abiertas por Dios. La Biblia nos relata que mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, que por cierto es un cuadro maravilloso. No sé si han estado en una cárcel. Yo he estado visitando, hermanos, y evangelizando. Y sí, hermanos, es un lugar que uno siente una tensión espiritual. Sé que el hermano Doctor Saúl, la hermana Cecilia también han estado muchas veces en la cárcel predicando. Y más si uno es nuevo, siente algo, hay algo. La maldad, hermanos, está ahí. Es que está concentrado el mal, hermanos. Y los pecados, la inmoralidad, las estafas, los asesinos, ahí están, hermanos. Y en la peor de las celdas entendemos que están quienes, hermano. Los peores, ¿verdad? Los más peligrosos. Bueno, en la peor celda estaban Pablo y Silas, en ese lugar de tormento. ¿Y qué hacían, hermanos? Oraban y cantaban himnos a Dios, de tal manera que sus cantos se escuchaban en todo el centro penitenciario. Y de repente hubo un gran terremoto. Consecuencia de ese terremoto, los cimientos de la cárcel se estremecieron y las puertas de la celda se abrieron y las cadenas o los cepos de los reos se soltaron. ¿Qué problema? El carcelero, antes de que temblara, previo a este incidente, él estaba dormido, confiado en su eficiencia como un buen soldado y un buen custodio. Confiado en su pericia, pues a todos no solo los tengo en la cárcel, sino con cadenas y aquellos dos incluso con cepos en sus pies. Confiaba en sus controles para salir de aquí. Hay que pasar por aquí, por allá, por allá. No es fácil. Confiado en su pericia, en su expertise, en su inteligencia, en su conocimiento, en su pericia como un custodio de una cárcel. Él gozaba de la confianza de las autoridades, de que la cárcel estaba bien cuidada, y de hecho, así era. Pero ese día pasó, como pasa en la vida muchas veces, algo que no estaba en la mente de nadie. Dios abrió las puertas de la cárcel. Es una figura, hermanos. Es un hecho, pero a la vez es una figura. Dios es experto en eso. Dios es experto en abrir las puertas de los lugares más tenebrosos para que los pecadores más perversos tengan libertad si ponen su fe en Cristo. Bueno, el carcelero se despierta
y ve lo que ha pasado, y una infinidad de pensamientos pasaron por su cabeza. Él decía, me espera lo peor. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué van a hacer mis superiores conmigo? Soy un desastre. Tenía el prestigio de ser un buen custodio, ahora quedaré como aquel que se le fugaron todos los presos. Él esperaba entonces lo peor para su vida y para su carrera, porque pensó que todos los reos se habían escapado. Por lo que entonces pensó, por honor o por tristeza, por desaliento o por lo que sea, ya no vale la pena vivir en este mundo. Es un pensamiento, hermanos, que tristemente anda ahí. Jóvenes lo piensan, adultos, niños lo piensan. Mucha gente piensa eso. Algunos lo llevan del pensamiento a intentos de suicidio y de quitarse la vida. Puede ser incluso alguien entre nosotros. Es un pensamiento que ronda el mundo, hermanos. Y entonces él tomó su espada y estaba pensando en matarse a sí mismo, determinado a suicidarse. Hoy muchos ven eso como una opción para sus vidas. Hay muchas personas con intentos suicidas, rebasados por sus problemas, por sus situaciones. La visión en que la cosa es muy de este mundo. Ellos también ocupan escuchar la voz de alguien del Señor diciéndole, no te hagas ningún mal. Hay esperanza para tu vida. Esas fueron las palabras que este hombre escuchó cuando estaba a punto de quitarse la vida. No te hagas ningún mal. Alto, hay un Dios todopoderoso que tiene piedad de ti y que te ama. Aquí estamos todos los reos. Nadie se ha escapado. Dios, hermanos, le da valor a todas las personas que piensan que ya no tienen valor en este mundo. Porque la sangre de Cristo es lo más valioso de todo el universo. Y si nosotros creemos en Él, hemos sido rociados con lo más valioso de todo el universo, con la sangre de Cristo. Él ya murió por nosotros. Nosotros no tenemos que quitarnos la vida. Al creer en Cristo, tenemos vida y vida eterna. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Si hay algún pensamiento de muerte en usted, traiga a Cristo para que haya un pensamiento de vida y de vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo. Aún aquellos que están en sus últimos momentos pensando en quitarse la vida, Dios los puede salvar, hermanos. Aquellos que han intentado quitarse la vida, Dios los puede salvar. Y cuando tienen a Cristo y se gozan en Cristo y se regocijan en Cristo, entonces empiezan a enfrentar las dificultades de la vida con otra visión. De otras maneras, ya no ven el suicidio como una opción, porque saben que ya no somos de este mundo. Aquí solo estamos de pasadita. Entonces se regocijan en Cristo en medio de las adversidades, como Pablo y Silas. Este soldado o custodio
Dice la Biblia que, podamos verlo por favor, el versículo 29 de Hechos 16. Entonces él, pidiendo luz, entró precipitadamente, es decir, deprisa. Hermanos, ¿qué estaba viviendo y pasando este hombre? Un soldado romano que estaba temblando. Estaba temblando. Uno tiembla y uno no puede controlar. No sé si le ha pasado que han temblado por algo. No puede controlar uno. Él estaba así. La angustia se había apoderado de él y el pensamiento de quitarse la vida. Él temblando y rápido se postra. Este hombre que se iba a estar postrando ante un reo, hermano. Se postra ante Pablo y Silas. Lo saca afuera y les dice, vean qué pregunta más importante, hermano. Es una pregunta trascendental. Él se hizo la pregunta que todo hombre debe de hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él no era creyente, él no era un teólogo, por eso pregunta ¿qué debo hacer? Se ha de haber sorprendido con la respuesta. Ellos, Pablo y Silas, le dicen, tranquilo, no hay nada que hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, que murió en una cruz por tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo, que derramó toda su sangre para hacer una ofrenda propicia a los ojos del Padre, pagando por nuestros pecados. Cree en el Señor Jesucristo, que sufrió la ira de Dios en la cruz para que nosotros no la suframos. Cree en el Señor Jesucristo, que fue puesto en la tumba luego de haber pagado por nosotros. Y cree en el Señor Jesucristo, que por sí mismo se levantó de entre los muertos. Está vivo hoy a esta hora que yo estoy hablando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, le dice. Estadísticamente, cuando el hombre viene a Cristo, la familia viene a Cristo. Ellos le dieron, hermanos, una respuesta corta, sin mucha explicación. El momento era de angustia, el hombre estaba temblando, se iba a quitar la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fue respuesta corta, cortita y al pie, como dicen los futbolistas. Pero era necesario la explicación completa. Por eso el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor. Luego le explicaron cuando la cosa se tranquilizó. Pero él tenía que creer en el Señor Jesucristo. Dios ya había abierto las celdas. Ahora iba a abrir el corazón de este hombre que nadie se hubiese esperado que iba a entregar su vida a Cristo. Posiblemente así sea alguno de ustedes. La gente se asustó cuando ustedes creyeron, los que han creído. Bueno, hermanos, Dios tiene el poder para abrir el corazón más duro, más frío, ese que parece un témpano de hielo. Dios lo puede abrir por su gracia y con su poder, de la manera que Él lo hace. Ojalá que no sea necesario llegar a algo tan horrible como lo de este hombre que meditó en quitarse la vida. Dice la palabra de Dios, versículo 33, tomándolo en aquella misma hora de la noche. Hasta entonces, hermanos, les lavaron las heridas. ¿Quién les lavó las heridas a estos hombres? Carcelero con los suyos, hermano. Ven qué hermoso es el evangelio. Este hombre que iba a estar atendiendo a un preso, si él tenía que mostrarse tosco ante ellos, pero cuando Cristo llega al corazón de alguien lo transforma. De tal manera que este hombre
lavó las heridas de Pablo y Silas, aquellas que le habían causado cuando con vara los hirieron. Y este hombre estaba tan convencido de que pues había creído en Cristo, le habían enseñado la palabra, él y los suyos, en obediencia, y vuelve a recalcar la palabra, fue bautizado él y todos los suyos. Porque debemos de predicar el evangelio, pero lo hablábamos, debemos de animar y exhortar a los que creen a que vayan a las aguas bautismales. Luego él tuvo la bendición, hermanos. No sé cuántas personas en su vida tuvieron esta bendición enorme. No es lo mismo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero es como ayer que vino una de las mayores estrellas del fútbol mundial a Honduras, haya entrado a la casa de alguien que lo invitó a comerse unas baleaditas o una cena. Esa familia, uy, hermano. Messi no le llega a los tobillos a Pablo, hermanos. Pablo y Silas estuvieron en la casa de este custodio y les compartió las tortillas, los frijoles, el queso, la cuajada, los tamalitos, luego de curarle las heridas. Qué hermoso es la fe cristiana, ¿verdad, hermano? El que los había puesto en la celda más al fondo, terminó tendiéndoles la mesa y atendiéndolos como hermanos en la fe. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Dios abrió las puertas, no solo del corazón, sino de la casa de este hombre para el evangelio. Porque cuando se abre el corazón, las puertas de la casa, hermanos, se abren de par en par, hermano. No se cierran a la comunión cristiana. Y eso pasó en Filipos. Bueno, luego pasaron otras cosas. Ahí, versículo 35 al 40. Hermanos, los magistrados le terminaron pidiendo perdón a Pablo y Silas cuando se enteraron que eran ciudadanos romanos. Dejemos que vengan las adversidades. Al final del día, Dios toma control de las cosas y Él hace lo que Él determina. Bueno, amada iglesia, Dios sigue abriendo puertas y corazones. Dios sigue tocando vidas y Dios sigue siendo accesible para que los creyentes adoren en medio de las dificultades y para que los incrédulos crean en el Señor Jesucristo. Si alguien entre nosotros aún no ha creído en Cristo, debe de creer en el Señor Jesucristo. Si alguien entre nosotros en las primeras dificultades deja de confiar en el Señor, hoy debe de aprender a confiar en el Señor y creer que Dios siempre abrirá puertas para su gloria y para beneficio de los suyos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana te agradezco por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra. Realmente, Padre, es hermoso, fascinante, maravilloso escudriñar las Escrituras y exponerlas. Usa estas humildes exposiciones para tu gloria, Señor. Para que los que no creen, crean. Y para los que creen, avancen en su santificación y no se estanquen. Para que esta iglesia crezca, Señor, en fe, en testimonio y en número. Usa estas exposiciones para tu gloria. Danos corazones agradecidos para que te adoremos siempre en medio de las dificultades como Pablo y Silas. Y trata con los corazones de aquellos que han cerrado sus corazones a ti. Trata de la manera que tú quieras, pero tráelos a ti, Señor, como hiciste con este carcelero. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.